El miedo y su influencia sobre la integridad de los jóvenes acasireños. El cortometraje Apreciada Humanidad, realizado por los estudiantes de la institución educativa 20 de julio en el año 2022, nos muestra a un joven ordinario que toma la decisión de redactar una carta con el propósito de expresar su indiferencia hacia la absurda naturaleza de la existencia y la tendencia vulgar que se suele manifestar en el ser humano. A través de esta acción se nos insta a reflexionar acerca de nosotros mismos, de lo que somos, y se nos recalca una característica inherente a la condición humana, el miedo, del cual hablaremos mucho más adelante. Dicho cortometraje nos invita a examinar nuestra propia naturaleza desde sus inicios y cómo nuestras acciones y emociones pueden ser afectadas íntegramente por el miedo mismo y cómo nos puede afectar como seres humanos. También nos plantea un desafío intelectual y emocional, estimulando así una mayor introspección, análisis de nuestras propias vidas y de la comunidad en general. El 8 de marzo del 2022, la Facultad Psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, realizó un estudio donde plantea cómo el miedo es una característica inherente a la condición humana, especificando su significado, su función, su expresión, sus tipos y su impacto en la sociedad. Teniendo presente lo anterior, actualmente, ¿cómo el miedo puede afectar la integridad de los jóvenes acasireños? Para responder la incógnita anterior, hay que tener en cuenta que el miedo es una alarma natural tanto en los seres humanos como en los animales. Pero, ¿cómo afectó esto a nuestros antepasados? El miedo permitió a nuestros antepasados reaccionar de manera rápida y efectiva frente a diversas amenazas, y por ello a desencadenar respuestas rápidas de supervivencia. Cuando nuestros primeros ancestros se enfrentaban a situaciones peligrosas, el miedo activaba respuestas fisiológicas y cognitivas que los preparaban para luchar, huir o, en algunos casos, adaptarse como parte de su supervivencia, tal y como lo podemos evidenciar hoy en día con algunos animales. Estas respuestas incluían un aumento en la frecuencia cardíaca, mimetismo y la liberación de hormonas del estrés, como por ejemplo la adrenalina, que proporcionaban un impulso adicional de energía y vigilancia. Hay que tener en cuenta que también desempeñó un papel importante en la formación de lazos sociales y en la cohesión de grupos. Nuestros antepasados se enfrentaban a amenazas externas como grandes depredadores y otros grupos humanos. Así el miedo les permitía estar alerta y cooperar entre sí para aumentar su tasa de supervivencia. Esta respuesta de lucha o huida se desencadenaba por el miedo y ayudaba a nuestros ancestros a evitar peligros innecesarios y así proteger su integridad física. Es importante destacar que el miedo no solamente se limitaba a las amenazas físicas evidentes, sino que también podían estar relacionadas como temores más sutiles, como miedo al rechazo o al juicio de los demás. Estos temores emocionales también podrían afectar la integridad de los primates, ya que la cohesión social era importante dentro de un grupo. De este modo, podemos evidenciar que el miedo era una emoción vital que afectaba la integridad física, emocional de nuestros antepasados hasta nuestra actualidad. El miedo activaba las respuestas de supervivencia y la cooperación social para enfrentar los peligros dentro de la especie. Actualmente, el miedo puede tener un impacto significativo en los jóvenes y puede manifestarse de diversas formas y afectar tanto su bienestar emocional como físico. A continuación, se enunciarán algunas referencias donde se expondrá cómo el miedo puede influir en la integridad de los jóvenes. Según el informe realizado por la Mayo Clinic, el trastorno de ansiedad social, de acuerdo a su sitio web, dice que es una parte en donde el miedo conduce a la evitación de grupos sociales, lo que puede alterar la vida de los jóvenes y llevarlos al aislamiento. El estrés grave causado por este trastorno puede afectar su relación, como por ejemplo rutinas diarias, trabajo, escuela, etc., entre otras más.
El miedo a ser juzgados o avergonzados en situaciones sociales también puede llevar a los jóvenes a evitar interacciones sociales, lo que a su vez puede afectar negativamente su desarrollo personal y social. Por otro lado, de acuerdo al informe realizado por Keith Hare, la fobia social, de acuerdo a su sitio web, dice que es una forma en la que el miedo puede afectar a los jóvenes, tratándose de un miedo intenso y persistente que puede ser causado a ser juzgados o ridiculizados dentro de un público. El miedo provoca como respiración rápida o otras situaciones, evitándose así estar en su grupo y provocando que se cierre en su grupo social. Por último, podemos afirmar que los jóvenes casireños sí pueden ser afectados considerablemente por el miedo, ya sea por los trastornos de ansiedad social o fobia social que estos pueden llegar a presentar, limitando así su participación en situaciones sociales, lo cual puede desencadenar una consecuencia negativa tanto para su bienestar físico como personal. En mi opinión, es importante reconocer las presencias del miedo en los jóvenes para proporcionarles un apoyo necesario para que de esta moda puedan superar sus miedos y puedan alcanzar su máximo potencial. En base a todo lo anterior expuesto, podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Crees que en tu juventud se sufría de estas situaciones o fobias? Y actualmente, si eres joven, ¿cómo esto te afecta? Y por último, ¿cómo manejas el miedo en tu vida? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Karen Julia Walter Azacuelo del grado 02. Hoy vengo a presentarles mi ponencia, el sentido y no sentido de la vida. En esta actualidad, la humanidad mantiene aislado de lo absurdo. La teoría filosófica dice que la vida en general es absurda. Implica que el mundo carece de sentido o de un propósito superior que no está completamente claro. Por esta razón, hoy venimos a comprender si la vida en general es absurda. Es complicado que la humanidad logre buscar algo para encontrar el significado de la vida, porque sencillamente no hay ningún significado. La vida es algo que no tiene significado. Por esta razón, podemos decir que la vida es una sucesión de acontecimientos inútiles y vacíos de un significado. Como seres racionales que somos, nos acecha una incógnita insondable, la vida. ¿Y cómo se esperaría lógicamente si nos preguntamos sobre el misterio de nuestra existencia y cómo nacerlo? Muchas veces no miramos más allá de la monotonía y el sufrimiento. La vida es dudar sin saber a qué lugar nos vamos a dirigir, sin una guía, sin una brújula, pasando mares y momentos dolorosos. Al final, simplemente somos náufragos en el que no sabes en dónde te encontrarás. Por esta razón, podemos concluir: el mundo carece de sentido o de un propósito superior que no es completamente inteligible por la razón. Muchas gracias. A continuación plantearemos una síntesis analógica y argumentativa en base al video presentado por los estudiantes del grado 11-2 acerca de la búsqueda de un significado más profundo de la existencia, el llamado a la acción de buscar aquel significado, de actuar por nosotros mismos para encontrar nuestro propósito en la vida. El video en cuestión aborda temas fundamentales de la existencia humana y plantea una serie de reflexiones profundas sobre la naturaleza y el propósito de nuestras vidas. El protagonista expresa su confusión y su necesidad de comunicarse con la humanidad, a pesar de ser consciente de que sus palabras podrían perderse en el tiempo. Una de las ideas centrales es la importancia de la introspección y la conexión espiritual. El protagonista se cuestiona acerca de la vestimenta espiritual que nos define como seres humanos y nos anima a apreciar los sentimientos y las experiencias que nos definen. Esta reflexión invita a buscar un propósito trascendental en lugar de conformarnos con una existencia monótona y llena de sufrimiento. El video también destaca la incertidumbre inherente a la vida y la muerte, y cómo la incertidumbre puede generar miedo y preocupación. El protagonista reconoce que navegamos por el océano de la existencia sin un rumbo claro, lo que nos confronta con la sensación de insignificancia en este plano terrenal.
Sin embargo, al mismo tiempo, se nos incita a reconocer nuestra existencia más allá de las circunstancias y a buscar algo más gratificante en la vida. Una de las conclusiones más importantes del video es que la humanidad está en un estado de declive y se autodestruye debido a la corrupción. El protagonista critica cómo el odio, el hambre y las dependencias han llevado a nuestra autodestrucción gradual. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad y la necesidad de actuar para cambiar nuestro rumbo. A pesar de presentar un panorama sombrío, el video también nos desafía a no dejarnos dominar por la esperanza ni por la desesperación. Se nos llama a reconocer la realidad de la situación y aceptar las circunstancias sin negarlas. El protagonista aboga por una actitud valiente y crítica, evitando tanto la complacencia como la desesperanza. En última instancia, el protagonista expresa su deseo de no morir sin haber expresado sus pensamientos más profundos, dejando esta carta como un obsequio a la humanidad. Esto subraya la importancia de la comunicación y la expresión individual en la búsqueda de sentido y en el despertar de la... Como conclusión final, a través de la introspección, la crítica social y el llamado a la acción, el protagonista plantea cuestiones existenciales fundamentales y nos desafía a buscar un propósito trascendental, enfrentar nuestras debilidades como sociedad y encontrar un equilibrio entre la esperanza y la desesperación en nuestra búsqueda de un significado en la vida.